amados hermanos, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día, lunes, en la cual el Señor en su amor y misericordia nos ha permitido, amada iglesia, el poder estar en un día más de su bondad. En esta oportunidad, pues, saludes a todos, a cada familia, a cada matrimonio, a cada niño, a cada niña, a cada joven y jovencita. Dios bendiga también a nuestros amigos que pudieran estar con nosotros ahí en nuestros hogares. Amada iglesia, creo que para todo ya es conocido que las iglesias van a abrir el 22 de julio. Así que, amados, solo nos falta revisar. Por lo que entiendo yo, no es que se va a abrir el 22 de un solo, sino que van a haber ciertas restricciones siempre. Aparte, amada iglesia, que se va a pedir a todas las iglesias evangélicas que cumplan con los requisitos sanitarios. Cuando digo esto me refiero a mascarilla, todos, su protector plástico si se pudiera, saber, amados hermanos, que al llegar al templo tenemos que lavarnos las manos. Pues todo esto se va a dar a conocer. Creería yo, amada iglesia, que pues el que vaya entrando pasaría a lavamanos a lavarse y luego de allí pasaría hacia su lugar en la cual se le va a indicar o se le va a hacer saber. Por eso es necesario, amados hermanos y hermanas, que en su momento, cuando empecemos a dar toda la información, cómo vamos a reaperturar, todos pues estemos claros. Si alguien va a tener dudas, pues tiene que preguntar a tiempo. Creería pues que vamos a entrar a lavarnos, cada quien se va a secar en algo, pues creo que sería papel toalla, y ahí va a pasar adentro, va a tener un solo lugar donde estar sentado. Igual se va a tratar de evitar aglomeraciones, amada iglesia, en el baño, y cuando vaya al baño, pues vamos a ver de qué manera, pues no sé, levantamos la mano para saber quién va a ir al baño y saber que allá atrás o en el baño no haya nadie, para que no nos encontremos con nadie. Es una serie de cosas que hay que hacer, amado pueblo, pero es necesario. Acuérdese que es para bien de todos. Yo creo que usted, si estuviera enfermo, no quiere contaminar a nadie. Y yo igual, si estuviera enfermo, no quisiera contaminar a nadie. Aquí, la protección tenemos que usarla, amada iglesia, para protegernos nosotros y para proteger a nuestros hermanos también. Así es que espero en el Señor desde ya, pues que cada uno de nosotros, amados hermanos, nos vayamos haciendo de nuestras mascarillas, ¿verdad? Nos vayamos haciendo nuestras mascarillas, y si tuviéramos nuestro protector, pues qué bueno también. De igual manera, amados y amadas, reuniones pues nos vamos a estar haciendo, por lo menos en los primeros meses, sino desarrollando nada más nuestros cultos. Y pues allí vamos a estar escuchando las indicaciones en el templo también cuando empecemos a tener reuniones. Pero no podemos, amada iglesia, yo sé que muchos de nosotros al salir del templo o al salir del culto nos quedábamos platicando con alguien. Hoy no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Hoy pues sería lo mejor, si queremos platicar con alguien, utilizar nuestro teléfono. Y podemos platicar desde nuestro hogar. ¿Para qué? Para no sentarnos, para no reunirnos. Y como le digo, si una indicación se va a dar, pues se les va a dar en el altar. Pero, amados hermanos, lo que les estoy mencionando ahorita, pues son ideas que vienen a mi mente. Pero con todo, cuando tengamos ya un plan y todo lo demás, una nota, un informe, se les va a hacer saber a todos. Pero le hago ver esto porque ya la fecha, 22 de julio, ya se puso. Por supuesto, esperando que este espacio de estos 21 días de la primera fase, pues puedan salir de la mejor manera. Por supuesto, si esto se pone difícil en esta primera fase,
creería que el 22 que han dejado para las iglesias y otros lugares tendrían que detenerlo. Así es que tenemos que estar pendientes, amada iglesia. Bien, apartando esto, pues, amados, vamos a entrar a la palabra del Señor para este día, lunes 15. Estamos a medio mes del mes de medio año. Como si nada, amados hermanos, pues un día dejamos ya de estar en el templo ahí por el 20-21 de marzo y ya estamos hasta el 15 de junio. El tiempo va pasando. Yo esperaría, amada iglesia, que cada uno de nosotros lo hayamos sabido aprovechar en nuestras casas, no solamente aprovecharlo para lo material, sino también para lo espiritual. Bien, vamos, amada iglesia, en esta oportunidad a leer Hebreos. Vamos al mensaje, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer esta porción bíblica. Yo espero en el Señor que usted ya tenga su Biblia en mano. Vamos a la palabra del Señor entonces. Y leemos su palabra como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, a la cual dice su palabra. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Bien, toda la casa de Dios. Estoy leyendo, amada iglesia, Hebreos 3, 1 al 3. Hebreos 3, 1 al 3. Voy en el 2. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Bendito sea el Señor. Hoy, amada iglesia, siempre en esta entrada de este mensaje que estamos iniciando en este momento, vamos a ir a Hebreos 1, versículo 1 al 3. Las dos porciones teníamos que leerla. Hoy vamos a Hebreos 1, del versículo 1 al 3. Vamos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero, amada iglesia, siempre en esta porción que acabamos de leer, que leamos el inicio del versículo 2, y quiero que ese inicio del versículo 2, 1-2, estoy hablando de Hebreos 1-2, allí tenemos nuestro tema del mensaje. Vamos, 1-2, Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado, dice, por el Hijo. Ahora, ¿cuál es el tema del mensaje, amado pueblo? Jesús es el mensaje. Ese es el tema. Jesús es el mensaje. ¿Y en base a qué? Versículo 2, 1-2 de Hebreos, donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo ha sido y es el mensaje de estos postreros días. Allí la palabra del Señor, refiriéndome a la segunda porción que hemos leído, amada iglesia, nos está hablando en la palabra del Señor que Dios ha hablado a la humanidad. Dios ha hablado al mundo
a través de todos los tiempos. A través de todos los tiempos. Y nos dice el capítulo 1, versículo 1, y Dios nos ha hablado muchas veces. Y dentro de estas muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Dios, amada iglesia, ha estado siempre interesado en la humanidad. Y Dios no quiere que la humanidad se pierda. En el antiguo tiempo, Antiguo Testamento, Dios habló a través, como dice la palabra, habló a los padres a través de los profetas. ¿Con qué objetivo? De corregir, de ordenar, de enderezar, de meter al camino recto a la humanidad de aquel entonces del Antiguo Testamento. Pero ya en nuestro tiempo, según hemos leído en el versículo 2, Dios nos habla a través del Hijo. Y ya en este postrer tiempo, hablando del Nuevo Testamento, de la era del Nuevo Testamento, hoy Dios habla a la humanidad a través de Jesucristo. Entonces, por eso el tema es Jesús, el mensaje. Jesús es el mensaje para estos postreros días. Y vamos a ver este mensaje de Jesús, por lo menos manifestado de 4 maneras. Hoy en este día, lunes 15 de junio, vamos a ver si vemos a lo menos 2 características del mensaje de Jesús. Acordémonos, como lo dice Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso el tema, repito, es Jesús es el mensaje. Ahora bien, nuestro Señor Jesús, amada iglesia, nos trae en Él un mensaje. En Él, siendo Cristo, nos trae un mensaje. Y cuando tú y yo, amada iglesia, y por eso es necesario que tú y yo, lo que dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Usted y yo, como pueblo de Dios, la humanidad entera es llamada a conocer a Jesús a través de las Escrituras. Mas, sin embargo, pues quienes hemos atendido el llamado de querer conocer a Jesús es su pueblo, aquel que le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Y no podemos negar que aún nosotros que hemos llegado a los pies de Cristo, nos cuesta muchas veces escudriñar las Escrituras. Pero nos conviene, amada iglesia, que tú y yo escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la medida que usted y yo escudriñemos las Escrituras, usted y yo vamos a conocer a Jesús. Vamos a conocer el mensaje en Jesús. En la medida que tú y yo escudriñemos, en la medida que usted conozcamos a Jesús, podemos conocer y comprender ese mensaje maravilloso de Dios para tu vida y mi vida. Entonces vamos a ver, amada iglesia, vamos a ver nuestro primer Jesús, que es el mensaje. Vamos a ver entonces que Jesús, que es el mensaje, Él tiene un mensaje de amor para la humanidad. Tenemos, en la medida que tú y yo escudriñemos la palabra del Señor, debemos de llegar a un entendimiento que Jesús es el mensaje de amor para la humanidad. Ese es uno de los primeros mensajes que vemos en Jesús, que Jesús es amor, teniendo todo Dios para no atender a la humanidad. A través de Cristo, Dios ha mostrado su amor al mundo entero. Quiero que leamos, amada iglesia, acá Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas, morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Qué nos está diciendo en la porción bíblica, amada iglesia? ¿Qué nos está diciendo? Que muchas veces nosotros como seres humanos, difícilmente, tomándolo como ejemplo, por supuesto, como seres humanos, difícilmente vamos a morir por alguien malo. O usted que esté escuchando, o yo que estoy acá, ¿podría yo morir por un malo? En el puesto del malo me voy a poner yo para poder pagar la deuda de aquella persona mala y pagarla yo. Yo creo que no, y eso es lo que nos está diciendo la porción bíblica. Y aún así, si la persona no fuera mala, sino que fuera una persona humanamente hablando conocida como buena, aún así quizás lo pensaríamos 2 veces si morimos por esa persona. Pero en la porción bíblica estamos viendo que Jesús no esperó, amada iglesia, que usted que está escuchando ahorita, usted hermano y hermanita que están ahí detrás de esa pantalla, usted y yo no cambiamos para que Jesús muriera por usted y por mí. No, Jesús, sin antes esperar que usted y yo dejáramos toda la gran cantidad de pecado que había en nuestra vida, Jesús no esperó que tú y yo nos arrepintiéramos, sino que aún viviendo en el pecado y en la inmundicia, usted y yo, aún así Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. De eso nos está hablando Romanos. ¿Y por qué estamos tocando eso? O esto, ¿por qué lo estamos tocando? Porque Jesús es el mensaje. Y uno de los mensajes que en Jesús hay es que Jesús es amor. Jesús es amor, amada iglesia. Él no esperó que usted y yo cambiáramos para Él pagar el precio en la cruz del Calvario. Esta es una de las verdades que podemos decir, es que nuestro Dios, amada iglesia, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente vino a decirnos que nos amaba. Jesús no solamente vino para decirnos que nos amaba. Él mostró el amor con sus actitudes hacia la humanidad. Él no vino a decir, usted y yo conocemos muchas personas alrededor de nuestra vida que nos pueden decir que nos aman, pero pueden ser palabras. Es necesario ver la acción. La acción es más que palabras. Y muchas veces usted y yo vamos a conocer de muchas personas el amor, pero en palabras, pero muchas veces no es en acción. Pero Jesús no solamente vino a decirle a la humanidad, mira, te amo. Mira, te amo. Peniel Providencia, les amo. Peniel tal, les amo. Iglesia Peniel en totalidad, les amo. Iglesia, qué sé yo, les amo. No, Jesús no solamente vino a decir que no solamente vino Jesús a decir que amaba a la humanidad, que amaba a Iglesia Peniel. No, Jesús vino a mostrar con testimonio, con acción en su vida, el amor. Usted y yo sabemos perfectamente que no es lo mismo decir que amamos a alguien a mostrarle que le amamos, con acción. Entonces Jesús no solamente, amada iglesia, vino a decir un te amo, nada más. No, Cristo nos demostró que nos amaba como nadie puede amarnos en este mundo. Cristo le ha mostrado a toda la humanidad. Cristo le ha mostrado a toda la humanidad que no solamente ha venido a decirle te amo, sino que le ha mostrado, entregando su vida a Cristo en la cruz del Calvario, mostró a toda la humanidad que nos ama. Aún al pecador más empedernido, el Señor con la acción le ha mostrado que le ama. Aún aquel que no se quiere arrepentir y sigue viviendo en su inmundo pecado, Jesús le ha demostrado que le ama. Aún aquel que le aceptó como Señor y Salvador de su vida y empezó bien a caminar espiritualmente, pero hoy se ha apartado, aún a ese que se ha apartado, mientras tenga vida, esa persona o ese hermano o hermana que se ha apartado, mientras tenga vida, tiene que entender que Jesús ya hizo todo, accionó todo para mostrarle que le ama y que le está diciendo volvete, si yo te amo. El mensaje de Jesús es yo te amo. Entonces, estamos en este mensaje. Cuando hablamos que Jesús es el mensaje de amor, no como el mundo. Como ya dijimos,
Jesús nos ha demostrado que nos ama como nadie puede amarnos. Muchas personas en el mundo, en el correr de nuestra vida, pueden mostrarnos un amor de verdad para con nosotros, pero nunca va a ser como el amor de Jesús. La porción, amada iglesia, Romanos 5:8, ahí hay una porcioncita, 5:8, y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó, amada iglesia, que usted cambiara. Él no esperó que usted cambiara para pagar la deuda que usted tenía y pagarla a Jesús con sangre en la cruz del Calvario. Él no esperó que usted cambiara. Él no esperó que usted le aceptara para Jesús decir: ahora voy a morir por ti en la cruz del Calvario. No, Jesús murió antes que usted y yo cambiáramos. Aún, qué difícil, qué duro es decir esto, que aún Cristo murió por aquellos que le han conocido y que hoy se han alejado y que lo sigue amando a estos hermanos y hermanas que se han alejado del Señor. Lo sigue amando. Aquel que un día perseveró, aquel que un día sirvió, aquel que un día lloró ante el altar y sintió la presencia de Dios, ahora se ha alejado. Y no por eso Jesús le dice: ya no te amo a vos que te alejaste de mí. No, Jesús tiene un mensaje presente para este hermano, esta hermana que hoy se han alejado, y les está diciendo: te amo. Jesús es el mensaje en estos postreros días, y uno de los mensajes es el mensaje de amor. Por eso aquí Romanos 5:8 nos dice que siendo aún pecadores, Él pagó por nosotros. Oiga, Él aquí nos está resumiendo que siendo aún pecadores, aquí el Señor nos está resumiendo el gran amor de nuestro Dios. Un amor, amada iglesia, incondicional, que no exige primero, que no exige cambios en el ser humano, ni pone condiciones para amar y salvar. Jesús no esperó que tú y yo lo amáramos primero para Él amarnos a nosotros. No. Es un amor incondicional. Dios pudiera, amada iglesia, aborrecernos a causa de nuestros pecados. Él podría no querer nada absolutamente con nosotros por nuestra gran maldad. Porque tú y yo venimos del pecado y la inmundicia, y aún estando dentro de la obra del Señor, el pecado nos asedia, la carne está sobre nosotros, y allí tú y yo, en la medida que perseveremos, nos esforcemos en el Señor, por supuesto, por entrar a la palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda, en esa medida, amada iglesia, usted y yo vamos adquiriendo y viviendo el conocimiento del amor de Dios. Pero de lo contrario, amada iglesia, muchas veces usted y yo hemos pasado situaciones cuando una persona nos falló. Cuando esta persona te falló, ¿qué hicimos? ¿O qué viene al pensamiento? Que ya no vamos a tener la misma relación con esa persona. Que ya no vamos a buscarla como antes a esta persona. Que ya no vamos a acercarnos como antes a esta persona. Pero Jesús, ¿qué hace con usted y conmigo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dado pasos para apartarnos del Señor? ¿Y qué sigue haciendo el Señor por usted y por mí? Los brazos de Jesús siguen estando abiertos, aunque usted y yo nos apartemos de Él. Te sigue esperando, te sigue amando. Y mientras tengas vida, tendrás delante de ti el amor de Jesús. Mientras tenga vida, sepa que Jesús está con los brazos abiertos. Mientras tenga vida, sepa. Porque si ya no hay vida, ya no hay esperanza. Ya no puedes concebir el amor de Dios. Pero mientras tengas vida, podrás haberte apartado. Entiende que puedes volver y reconciliarte con el Señor y volver a ese amor que Jesús quiere darle a toda la humanidad. Pero una de las cosas que tú y yo tenemos claro es que si una persona, a ti, querido hermano, o a mí, querido hermano, nos hace algo, nos vamos apartando y nos vamos alejando de esa persona. ¿Por qué? Porque ha hecho mal con nosotros.
Pero cuántas veces, pongámonos a pensar en esto, cuántas veces Jesús se hubiese apartado ya de nosotros por las veces que tú y yo hemos hecho mal con Él. Hemos actuado mal. Cuando Él nos ha dado su amor, nosotros le hemos dado muchas veces a través de nuestras actitudes, a través de nuestro no congregar, a través de no leer la Biblia, a través de no estar en las reuniones familiares, a través de no apoyar su reino. Muchas veces le hemos dado la espalda y Jesús nos sigue amando. Quiero que leamos, amada iglesia, Oseas 14:4. Vamos a los profetas menores, Oseas 14:4. Y dice así: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios le dijo a los israelitas: ya mi enojo se ha calmado, ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Te he leído las dos versiones, Reina Valera 60 y la versión lenguaje actual. ¿De qué está hablando? Del amor de Dios. ¿De qué está hablando? De lo increíble del amor de Dios. Él, amado hermano, amada hermana, amada iglesia evangélica profética Peniel, Él no quiere solamente que no nos perdamos. Jesús, a través de su amor, no solo busca que tú y yo no nos perdamos, sino que Él quiere que tú y yo, amada iglesia, en su amor para con nosotros, Él quiere que tú y yo estemos con Él en eternidad. Jesús, a través de su amor, no solamente busca que no nos perdamos, sino que estemos con Él. Él quiere, amada iglesia, que tú y yo juntamente con Él estemos en aquel día. Pero tenemos que entender el amor de Jesús hoy que tú y yo estamos caminando en esta tierra. Si tú y yo logramos entender este mensaje para estos postreros días, el mensaje de amor, si tú y yo lo entendemos, vamos a estar con Él en la vida eterna. Si tú y yo entendemos en esta tierra el mensaje de amor de Jesús, estaremos con Él en la eternidad entonces. Quiero que leamos, amada iglesia, Juan 3:16. Una cita bíblica muy conocida, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no solamente no quiere que tú y yo nos perdamos, sino que quiere darnos vida eterna, que estemos con Él en la eternidad. La Biblia, el lenguaje actual, Juan 3:16, dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que se entregó a sí mismo su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Biblia, lenguaje actual. Entonces, amada iglesia, una de las primeras cosas que la humanidad debe de entender en Cristo, que Cristo debe entender en Jesús, que Jesús es el mensaje. Y uno de los primeros mensajes que la humanidad debe entender es que Jesús es amor. Y hemos hablado de las diferentes citas bíblicas y hemos mencionado: el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es tan incondicional, es tan grande, que el hombre, la mujer que logra entender el amor de Dios, seguramente este hombre y esta mujer que entiende y pone por obra la palabra y entiende el amor de Dios, va a tener vida eterna. Porque Dios no solamente vino a esta tierra para decirle al mundo que le amaba, sino que mostró el amor a través de la acción. Y no solamente vino a amar a la humanidad para que no se pierda, sino para que la humanidad esté con Él. Pero debemos de entender, debemos de tener claro, debemos de digerir, entender la palabra y entender el amor de Dios. Solamente de esa manera vamos entonces a conocer el mensaje de Jesús. Quiero, amada iglesia, que veamos rápidamente el segundo mensaje de Jesús. Jesús es el mensaje para estos postreros días, pero el segundo mensaje, amada iglesia, es que Jesús es el mensaje de esperanza. Jesús es el mensaje de esperanza. Ya vimos que Jesús es el mensaje de amor,
Pero también Jesús es el mensaje de esperanza. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia, el lenguaje actual, dice: desde entonces Jesús comenzó a decirles a todos: vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a mencionar? Muchas personas, amada iglesia, tienen la idea de que Dios es un Dios lejano. Se maneja ese pensamiento de que Dios es un Dios lejano. Este pensamiento se mueve y a este pensamiento se le llama deísmo. Deísmo se le llama a este pensamiento. Es una filosofía que entiende a Dios, dicen que hay Dios, pero que lo conciben, amada iglesia, desde el punto de vista carnal, ya que dicen que Dios creó al mundo, pero lo ha abandonado. Dicen que Dios creó al mundo, pero no está cerca para poder resolver los problemas de las personas. Esto dice esta filosofía llamado deísmo. Pero tú y yo, amada iglesia, sabemos que esto no es así. Entendemos, amada iglesia, que el diablo, que Satanás mismo, siempre buscará que creamos a la mentira y nos sintamos abandonados por Dios. Pero Jesús, amada iglesia, no olvidemos, Jesús es el mensaje de Dios para decirnos: no estás solo, yo estoy contigo. No estás sola, yo estoy contigo. Joven, Jesús es el mensaje de esperanza para ti y para mí. Aunque el mundo te predique, te diga cosas ajenas a la palabra, entiende, amada iglesia, que tú y yo no estamos solos. Él está contigo y está conmigo. Quiero que leamos Mateo 1:23, que dice: oiga, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es este nombre: Dios con nosotros. Dios siempre ha querido estar con la humanidad, amada iglesia. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, a donde establecieron el tabernáculo, en el centro de las tribus. Dios siempre ha querido ser el centro de la humanidad. Dios siempre ha querido que la humanidad lo tome en cuenta, porque el día que el ser humano tome en cuenta a Dios, entonces la vida carnal, la vida destinada al fracaso, es transformada. Cuando el ser humano toma en cuenta a Dios, su vida ha sido transformada. Todos los que ahorita estamos en el Señor no podemos negar tal cosa, que el día que Jesús llegó a nuestras vidas, nuestra vida ha sido transformada. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos años de estar en el Señor y no queremos apartarnos del Señor, porque todo lo que ha hecho Cristo en el mundo y en nuestro caminar de nuestra propia carne, no pudimos experimentar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que, amada iglesia, a este mundo lleno de maldad, de dificultad, de pobreza, de enfermedad, de violencia, así como este mundo está hoy lleno de tanta maldad, violencia, muerte, pobreza, dolor, angustia, lloro, así fue también los tiempos cuando Cristo vino a Israel. Estaban llenos de la misma situación o condición en que hoy está el mundo, así estaba en el tiempo de Jesús. Pero aún con toda la maldad y el pecado de aquel entonces, el reino de Dios vino a establecerse a esta tierra, amada iglesia. ¿Por qué? Alguien puede decir, ¿por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, amada iglesia, que el reino de Dios se ha acercado, dijo. Y quiero que vayamos a leerlo en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El reino de Dios se vino a establecer cuando Cristo vino a esa tierra. El reino de Dios se estableció desde ese momento y el reino de Dios sigue establecido. Y el reino de Dios, ¿quién fue su primer personaje de ese reino que vino? Su rey, Cristo. Y el reino de Dios se ha establecido en este mundo.
Y el Rey tuyo y mío, amada iglesia, no solamente pagó el precio del pecado por toda la humanidad en la cruz del Calvario, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y por eso dice esta cita bíblica, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros, oiga, todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje, amada iglesia, de Jesús es un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza viva por medio de su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo no tuviéramos esperanza. Pero el Cristo, el Rey del reino que se vino a establecer a este mundo, está vivo. Y viene pronto, iglesia, por usted y por mí. Jesucristo resucitó. Su cuerpo no quedó en la tumba fría. No quedó sellada aquella cueva, sino que resucitó. Y ahora vive y permanece para siempre. Y está con nosotros. Por eso dice la cita Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mensaje de Jesús, amada iglesia, es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús no quedó muerto. Jesús no quedó colgado en la cruz y ahí terminó todo. Jesús resucitó y vive y reina y viene por ti, por mí. Primera de Pedro 1:3 dice, amada iglesia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, oiga, de Jesucristo de los muertos. La esperanza es un mensaje de Jesús, pero es una esperanza viva, porque Él resucitó. Jesús es el mensaje, y es el mensaje de esperanza, porque Jesús resucitó. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día lunes. Y si Cristo no ha venido el día de mañana, con la ayuda del Señor, pues nos volvemos a ver. Dios te bendiga, amada iglesia.